de estas paredes. Dejad que os acompañe, y ojalá vuestra visita sea provechosa y agradable. En los tiempos en que los musulmanes llegamos a estos lugares, ya hacía muchos siglos que estaban habitados. Luego, cuando subáis a la última planta, podréis ver al otro lado del río unos cerros próximos que corresponden a la Muela. Allí, en el Alto Chacón, quedan restos de lo que fue un poblado íbero del siglo V antes de Jesucristo. Después de ellos vinieron los romanos, los visigodos, y hacia el año 714, nosotros. Durante más de 400 años fuimos los dueños de estas tierras. Seguramente el nombre de Teruel tiene su origen en Tirbal, castillo en árabe, porque mis antepasados habían fijado aquí sus raíces. Pero en 1169, un rey de los aragoneses, Alfonso II, nos las arrebató. Cuentan que la batalla fue de esta guisa. Les habíamos preparado una trampa que consistía en lanzar un ataque nocturno de toros con haces de leña ardientes en sus cuernos. Confiábamos en que la sorpresa y el miedo les harían huir. No fue así. Y los cristianos nos vencieron. De madrugada, el único toro superviviente mugía desesperado en un tozal, y los rescoldos que aún se consumían en sus astas, borrosos por la neblina, les parecieron una estrella. Esa era la señal. Allí mismo fundarían la nueva villa. Algunos de los nuestros se tuvieron que marchar, otros permanecieron, sí, pero como cautivos que debían comprar su libertad. A pesar de todo, el fuero de Teruel en 1176 nos dio carta de naturaleza y se nos empezó a tolerar. Éramos los mudéjares, aquellos a quienes se les permite quedarse. Sin embargo, a mí me gusta más la palabra con la que nos conocían en la corona de Aragón, tagarinos, del árabe tagrin no zagri, que significa fronterizo, como el arte que se iba a desarrollar aquí. Pudimos seguir trabajando en nuestros oficios, rezando en nuestra mezquita, hablando en nuestra lengua. Fijaos, las montañas y los ríos que vais a ver desde el campanario llevan nombres arábigos. Al este, la sierra de Bubar, duro y pedregoso. Al oeste, la de Aben Racim, Albarracín. Al sur, el macizo de Jabalambre, Monte de Amr o Monte Rojo. Guadalaviar, el Río Blanco. Alfambra, el Rojo. Precisamente estos dos ríos, el Guadalaviar y el Alfambra, que se funden en el Turia, a escasos metros de donde nos encontramos, sirvieron de escenario a uno de los muchos relatos que se cuentan por estos territorios mágicos. Tras un invierno de copiosas nevadas, los ríos bajaban muy crecidos y amenazaban con inundar ya no solo huertas, sino también las casas próximas a sus cauces. Cuando la situación era más desesperada, se produjo el milagro. Una imagen de Cristo flotaba mansamente entre las aguas y se paró al llegar frente a las murallas. Los vecinos de la ciudad la rescataron y la condujeron a la iglesia que tenemos al lado. En ese momento cesó la inundación. Esta talla de Jesús crucificado se conoce como el Cristo de las tres manos. Probablemente la tercera mano es lo que queda de una escultura que completaba la escena. Antes os he dicho que nos necesitaban. Eran tiempos de repoblación y creo que incluso nos apreciaban. Por eso pronto nos encargaron que les construyéramos sus edificios más emblemáticos. La catedral, con el campanario y la magnífica techumbre. La torre de San Pedro, la de San Martín, esta torre del Salvador, la de San Juan
ya desaparecida. Imaginaos si era bonita, que la llamaban la Fermosa. Y no solo les fascinaban las técnicas y el gusto para la ornamentación, en buena medida aprendidos de nuestros primos los almohades, también valoraban la rapidez y eficiencia que mostrábamos en el trabajo. Me perdonaréis la inmodestia, pero os aseguro que tenían motivos. En un solo año levantábamos de nueva planta 2 torres, una dentro de otra, con la escalera entre ambas, igual que en la Giralda sevillana, heredera de la rica tradición islámica oriental. Y para remediar la poca abundancia de piedra en los alrededores, recurríamos al yeso o al gel para el mortero del interior de los muros y a la arcilla para elaborar ladrillos, a una media de 250.000 para cada torre. Así se quedó la zona de los monotes. La ciudad se había alzado frente a las Ramblas y Las Vegas, bien defendida y rodeada de murallas. Pero en menos de 100 años cambió su fisonomía de fortaleza, recelosa tras las atalayas, por otra de isla abierta a los navegantes, con faros, eso quiere decir alminares, orientados a todos los rumbos. Uno de los signos distintivos de estas torres, ya lo habéis comprobado, es que un arco a los pies permite el paso de la calle, porque se integraban en el tejido urbano y servían de puerta, de entrada a la ciudad. Era y es un claro símbolo de hospitalidad. Al menos eso me parece a mí, y como alarife suyo, estoy orgulloso de ella. También lo estaba de que sería mi mujer, la bella mora que no sabía con cuál de los 2 arquitectos pretendientes quería casarse, con el de la Torre de San Martín o conmigo. Por consejo de su padre, decidió finalmente aceptar aquel que edificara la torre más maja. Y fue la mía, claro, porque tenía más adornos y porque está menos inclinada. Mi rival se suicidó arrojándose desde su torre. Sí, ya sé que la del Salvador se construyó unos años más tarde que la de San Martín y que la inclinación de las torres se debe a que la cara sur sufría durante más horas el calor del sol, por lo que el yeso se espesaba menos por ese frente. Además, el templo contiguo de San Martín empuja con fuerza. Con todo, no me negaréis que la leyenda es preciosa. Aunque si de narraciones de enamorados se trata, la más popular es la de Isabel y Diego, los amantes de Teruel. Una verdadera tragedia. Pero esa es otra historia. Ya en el fuero de Teruel se había reglamentado con detalle todo lo relativo a los trabajos del barro, fueran ollas, cántaros o tejas. Y en la aljama o morería se concentraban los principales obradores, porque la alfarería era una de las especialidades musulmanas y las piezas turolenses gozaban de gran prestigio en toda la península. Terolets llamaban a algunos platos en el reino de Valencia. Igual que en la SEO o en la aljafería de Zaragoza, también aquí nos dejamos llevar por el vértigo geométrico. En consecuencia, nos propusimos aplicar al embellecimiento de las torres la sabiduría y la experiencia que habíamos acumulado. Como si fueran escamas de un reptil, las cerámicas se colorearon de verde con óxido de cobre y de blanco con barniz de estaño, al tiempo que se vidriaban con barniz de plomo. Desplegamos un amplio repertorio de formas, azulejos cuadrados y romboides, platos y discos, espigas encajadas, columnillas, estrellas de 8 puntas. El ladrillo, la rejola, decíamos entonces, no se conformó con ser solo material de construcción, sino que intervino activamente en el ornamento. Arcos mistilíneos, ventanas abocinadas, bandas en zigzag, frisos que juegan con las luces y las sombras, lazos que forman a la vez estrellas y cruces, ritmos y series, repeticiones y variaciones, a la manera melódica
Alcalá de las Torres. Así la vio Antonio Ponz, célebre viajero del siglo XVIII. Y así la veo yo, al amanecer y al atardecer, cuando el sol, redondo herrero, arranca de sus lienzos chispas y resplandores, mientras retumba el yunque de las campanas. Es una torre para mirar desde ella, para subir las escaleras con emoción y sentir los latidos de la historia en la piel cuarteada de sus ladrillos, para asomarse a las ventanas y otear a vista de Almuédano y de Sacristán las lejanas sierras, la vega amena, las callejas estrechas, moras una vez más, que se enmarañan a su alrededor. Pero sobre todo, está concebida para contemplarla y descubrir en sus baños las huellas de un arte mestizo, fruto de la convivencia y del diálogo entre pueblos y culturas. Todos los días, cuando vosotros os vais, trepo las escaleras y me acodo en un alféizar. Mis ojos aún no se han cansado de admirar las policromías de los crepúsculos turolenses. Espero a que reine la noche. Y entonces, con la paciencia del astrónomo, me afano en observar constelaciones. Y las copio sobre los mapas celestes de los muros, para estrenar cada mañana una torre nueva y ofrecerosla como lo que es.